cálculo de enlaces. Básicamente esto que les digo, con qué potencia tiene que transmitir el transmisor los datos para que después de viajar lleguen al receptor y el receptor entienda los datos que estoy transmitiendo. O sea, básicamente es eso. Todo este trabajo y el trabajo práctico, los ejercicios están basados en eso de hacer los cálculos. Así que hoy vamos a desarrollar las fórmulas, son 3 o 4, son fórmulas muy fáciles. Vamos a ver cuáles son las unidades de medida que usamos en comunicaciones para referirnos a las potencias de las transmisiones, las atenuaciones, etc. Y después vamos a hacer algunos ejercicios de la guía, como para que les quede claro cómo son los ejercicios. En la guía después todos los ejercicios son iguales, o sea, agarré algunos ejercicios que son ejemplos de los demás en la guía, así que hoy vamos a resolver algunos ejercicios para que no me queden dudas. No sé si hay duda de lo que vimos en la primera clase. Era una introducción, nada más. No sé si tienen alguna duda, si no empezamos con el trabajo práctico directamente. Vamos a compartir la pantalla. Y empezamos. Todos están viendo bien la pantalla, ¿no? Se ve el PowerPoint que voy a pasar. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Acabo de apagar. Bueno, vamos a repasar esto que ya lo han visto con Eduardo, pero digamos, para entender cómo funciona el sistema. Un sistema básico de comunicación consta de 3 partes. Es bastante simple. Tengo una parte que es la fuente o transmisión de los datos o de la información, para hacerlo genérico, que nosotros lo vamos a referir en todos nuestros diagramas como así, TX. Cada vez que vean TX estamos hablando del transmisor, es decir, el que emite la información, los datos. Y por otro lado está el sumidero o receptor, que lo vamos a nombrar con RX, que es a donde quiero que lleguen los datos. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto esta es la explicación de por qué los datos se pueden transmitir y cómo hago para transmitir información, está dada en la teoría de la información de Shannon, ¿sí? La década del 40, donde explica o define lo que es información. Nosotros tenemos muchos problemas con las definiciones de información porque estamos acostumbrados a hablar de información como algo que a mí me sirve para acrecentar conocimiento. Es decir, si yo les digo, esto lo vamos a ver bien en el trabajo práctico 6, pero para que tengan idea, porque los términos son confusos, ¿sí? Porque Shannon hizo confusos los términos porque le puso teoría de la información a la teoría matemática que explica cómo se transmiten datos de un punto a otro. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a estudiar acá es cómo se transmiten los datos a los cuales se llama información, pero no es información como nosotros conocemos, digamos, como definición, porque para nosotros información es algo que nos provee conocimiento. Si yo les digo que ayer la selección argentina empató con Ecuador, no les estoy dando mucha información porque ya la saben. Ahora, si yo les digo Argentina va a ganar el Mundial, tiene muchísima más carga de información porque todavía no pasó, ¿sí? O sea, se puede medir esa cantidad de información que tiene un mensaje que yo estoy enviando. El mensaje puede ser totalmente superfluo, como decir ayer fue martes, que es un mensaje que yo puedo transmitir, y es un mensaje válido para la teoría de Shannon, porque obviamente si yo quiero transmitir un mensaje de texto que diga ayer fue martes, tengo que transmitirlo del transmisor al receptor, y hay que transmitirlo de alguna manera y es lo que vamos a estudiar. Pero la carga de información que tiene ese mensaje no tiene nada que ver con decir pasado mañana va a nevar. Si yo digo eso, tiene una carga de información mucho más grande ese mensaje, aunque el mensaje es el mismo, es texto que voy a transmitir. Shannon generó una confusión porque en realidad toda la teoría de Shannon es en función de cómo se transmite un mensaje en un sistema de información. O sea, nosotros lo que vamos a estudiar es eso. ¿Sí? Igual en el trabajo práctico 6 vemos cómo se calcula la carga de información que tiene un mensaje, porque eso es fundamental para, por ejemplo, lograr la compresión de datos, porque puedo sacar datos superfluos que sé que no van a influir en la información que lleva el mensaje que voy a transmitir. Hoy lo que vamos a ver es cómo se transmite, cómo hago los cálculos básicos para que yo desde un transmisor pueda transmitir un mensaje o datos hacia un receptor. Recuerden que el dato básico que yo transmito es un bit.
Así que básicamente acá estoy transmitiendo un montón de bits. Es decir, el sistema básico de información siempre va a tener un transmisor y un receptor. Puedo ser yo que estoy hablando y ustedes están escuchando, pero el estudio lo vamos a hacer en función de los sistemas de comunicación que están basados en transmisión de señales eléctricas, ¿sí? No nos vamos a dedicar a la gente que habla, o sea, no es una conversación, sino que nuestro transmisor va a emitir señales eléctricas y nuestro receptor va a recibir esas señales eléctricas. Y el sistema es de comunicación si lo que transmite nuestro transmisor a nivel eléctrico lo recibe el receptor a nivel eléctrico y el receptor entiende lo que le transmitimos. Básicamente, si yo transmito un 1 desde el transmisor, cuando llega al receptor, el receptor tiene que interpretarlo como 1. Si eso pasa, para allá no hubo una comunicación. ¿Se entiende? O sea, si yo transmití el código 01 y el receptor recibió como código 01 y dijo, recibí 01, es suficiente. Con eso está transmitido el mensaje y es un sistema de comunicación. El problema surge cuando yo transmito 01 y el receptor recibe y dice, me mandaron un 1 y un 0. Si pasa eso, no hubo comunicación, tuvimos errores en la comunicación. Entonces va a estudiar también, hay un trabajo práctico que se dedica a errores, ¿sí? Pero entiendan esto, cuando hablo de transmisor es un transmisor que transmite datos mediante o representados por señales eléctricas, analógicas o digitales, de los dos tipos. Y el receptor es un dispositivo que recibe señales eléctricas, analógicas o digitales, y las interpreta como datos o mensaje recibido. Obviamente, para ponerse de acuerdo, para que el sistema de comunicación funcione, el transmisor y el receptor tienen que comunicarse en el mismo idioma. Es decir, si el transmisor transmite en forma digital, el receptor recibe datos digitales. Y lo mismo pasa si es analógico. Y una vez que establecimos eso, después la información va a estar codificada. Y el código con el cual transmito tiene que ser el mismo código con el cual recibo, porque la única forma de comunicarnos es que nos pongamos de acuerdo en qué código estoy utilizando para la transmisión y la recepción, que tiene que ser el mismo, por supuesto. Si yo no hago eso, no va a haber comunicación. Todo eso son todos trabajos prácticos que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero tengan en cuenta, el sistema de comunicación tiene dos partes fundamentales: el que transmite la información, el mensaje, los datos, y el receptor, que recibe esa información, mensaje o dato. Y para que esto funcione, ese mensaje tiene que viajar a través de lo que se llama medio o canal de comunicación. Tiene que haber algún medio que comunique físicamente el transmisor con el receptor. El medio puede ser cualquiera de los medios que conocen, es decir, puede ser un cable de cobre, puede ser una fibra óptica, puede ser el aire, si transmito entre dos antenas, etcétera, todo lo que pueda. La idea es que yo transmito un dato desde el transmisor, el dato viaja por el medio y llega al receptor. Y cuando el receptor lo recibe, entiende el mensaje que le mandó el transmisor. Cuando hablo de entender es, si mandé un 0 y un 1, acá llegó un 0 y un 1. Si acá mandé audio y estoy enviando un tema musical, de este lado estoy recibiendo el mismo tema musical y estoy entendiendo que es un tema musical. Esa es la idea de un sistema básico de comunicación. O sea, si todo eso está bien, o sea, si yo puedo transmitir un mensaje y recibirlo y lo entiendo, es un sistema de comunicación que tiene tres partes: el transmisor, la fuente o el transmisor, el sumidero o receptor, y el medio por el cual viaja el mensaje. Si tienen duda, me frenan, no hay problema. Esa comunicación, esa transmisión del mensaje se va a ver afectado por varios efectos que se producen cuando viajo por el canal de comunicación. Cuando más lejos viajo, más posibilidad de que sea afectado por algunos de estos fenómenos, ¿sí? El fenómeno fundamental que siempre va a afectar a una señal eléctrica que viaja por algún medio es la atenuación. La atenuación es básicamente la disminución de la señal útil que yo estoy transmitiendo. O sea, si yo transmití una señal, imaginen que es analógico. Si yo pongo acá una señal de 3 volts y viaja por el canal, y a medida que viaja por el canal se va atenuando, y entonces yo puse 3 volts de entrada y en la salida tengo 1 volt. Eso es una atenuación, ¿sí? La atenuación es complicada porque si se atenúa mucho, hay un momento donde el receptor no va a tener idea de lo que está recibiendo porque es demasiado chico para entenderlo. Si la señal es analógica, en la atenuación tengo el inconveniente de que, como siempre se va a sumar ruido a la señal,
hay un momento donde el ruido se va a hacer más grande que la señal, si la señal se va atenuando. Y entonces el receptor, cuando recibe, en vez de recibir el audio original, por ejemplo, va a recibir ruido, ¿sí? Esto imaginen que es, yo estoy hablando y ustedes, estoy cada vez más lejos de ustedes y sigo hablando, un momento que me dejan de escuchar, ¿sí? Y me dejan de escuchar porque se atenuó demasiado la señal de audio que viajaba por el aire que estaban recibiendo y me dejaron de escuchar y ya está, eso es atenuación. Suena natural, ¿no? O sea, una fuente de ruido y la están escuchando y a medida que se van alejando de la fuente es cada vez más, menos intenso. Eso es atenuación, ¿sí? Se achica la señal. Afecta mucho a las señales analógicas, ¿sí? Obviamente la señal digital también se ve atenuada, porque si yo transmito ceros y unos, recuerden que el 0 y el 1 se transmiten con niveles de señal eléctrica, o sea, el 0 es 0 volt, por ejemplo, y el 1 es 5 volts. Entonces yo transmito un 1 que son 5 volts, viaja por el medio, el cable, por ejemplo, y del otro lado, en vez de 5 volts, recibo 3 volts, porque se atenuó la señal eléctrica. No se puede evitar eso, ¿eh? La atenuación siempre existe. Puedo minimizarla según el medio que uso. Por ejemplo, la fibra óptica atenúa, si vemos atenuación por kilómetro, una fibra óptica atenúa menos que un cable. O sea, un kilómetro de cable atenúa mucho más una señal que un kilómetro de fibra óptica. Obviamente la fibra no puede transmitir señal eléctrica, hay que mandar luz, con lo cual complica el sistema. Pero la fibra tiene la ventaja que tiene menos atenuación por kilómetro que un cable de cobre, que es más barato, ¿sí? Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque hay un momento donde la señal que yo transmito, que sale del transmisor, se atenúa tanto que el receptor deja de entenderla como señal útil. Y ahí dejó de funcionar el sistema de comunicación. Porque para que funcione el sistema de comunicación, recuerden, transmito un mensaje y lo recibo y lo entiendo. Si cuando lo recibo no entiendo lo que recibo, no funciona la comunicación. Uno de los fenómenos que afecta al sistema es la distorsión. La distorsión es la deformación de la señal original que yo transmití. Esto se produce porque los medios por donde yo transmito la señal le aplican fenómenos físicos a esa señal que hace que se distorsione. Por ejemplo, el caso más común, los cables de cobre se pueden representar como si fueran capacitores y bobinas, cosa que vimos la última clase. Los capacitores y las bobinas deforman las señales porque recuerden que los capacitores y las bobinas reaccionaban diferente según la frecuencia a la que yo los exponía. Entonces, cuando yo transmito señales, por ejemplo, una señal digital rectangular, recuerden que el rectángulo, no sé si vieron Fourier o lo van a ver hoy. Bueno, un rectángulo es una suma infinita de senoidales y cosenoidales, y como los capacitores y las bobinas actúan diferente para eso, el receptor, en lugar de recibir un rectángulo, va a recibir cualquier cosa. Ahora lo vamos a ver en la próxima imagen, ¿sí? Pero la distorsión es propia de cualquier señal eléctrica que viaja por un medio. A nivel analógico es muy complicada la distorsión, porque cuando yo transmito una señal analógica, normalmente la información está contenida en la forma de la señal. Es decir, si yo transmito audio, el audio que transmito tiene implícito el mensaje del audio en la señal que estoy transmitiendo, en la forma de la señal que estoy transmitiendo. Si la forma de esa señal se distorsiona, cuando yo recibo el audio, recibo cualquier cosa, porque como la información está implícita en el dibujo de la señal, si yo cambio el dibujo de la señal, cambio el mensaje. En una señal digital, el mensaje está incluido en el valor que tiene la señal que transmite, y no tanto en el dibujo. Es decir, si en vez de un rectángulo mando algo medio deformado, pero que valga 5 volts, si yo del otro lado recibo algo que, aunque no es un rectángulo perfecto, tiene 5 volts, digo, llegó un 1. Y esa es una de las ventajas por las cuales se transmite en forma digital. Ahora lo vamos a ver en una imagen. El otro fenómeno que afecta mucho a la transmisión es lo que se llama ruido, ¿sí? El ruido es cualquier perturbación o interferencia que se introduce en el canal y modifica la señal que estoy transmitiendo. Los ruidos, cuando hablamos de ruidos, es de ruido eléctrico, ¿eh? No es que cierra una puerta y hace mucho ruido, ese tipo de cosas. O sea, el problema es el ruido eléctrico. Y lamentablemente el ruido eléctrico existe en todos lados, porque de hecho alguna vez ustedes lo experimentan, tal vez cuando escuchan una radio de FM, por ejemplo, y arranca la heladera, a veces mete ruido, o si con el celular se acercan a la computadora, a la fuente de la computadora, les hace ruido de fondo en el audio. Es decir,
cualquier cosa eléctrica o electrónica, y sobre todo si son motores, genera mucho ruido eléctrico. El ruido eléctrico es una señal eléctrica que se suma en forma algebraica en el canal de comunicaciones. Y cuando digo algebraico es porque es totalmente aleatorio. El ruido puede sumarse en forma positiva o negativa, y eso significa que a una señal que viaja por el medio, cuando se le mete ruido, esa señal puede aumentar de valor o disminuir de valor y cambiar de forma. Son las tres cosas como afecta el ruido. Y eso es inconveniente sobre todo para la señal analógica. Y la señal digital es mucho más inmune al ruido que la señal analógica. Porque el ruido básicamente es una señal eléctrica que se suma o se resta a la señal que estoy transmitiendo. Si yo transmito señales analógicas donde digo que el valor de la señal es el mensaje, es decir, cuando yo transmito una señal analógica, audio por ejemplo, no es lo mismo transmitir 1 volt que 1,2 volts, porque 1 volt es menos volumen de audio que 1,2 volts, porque en el valor del audio está implícito el volumen. Cuando más volumen transmito, más valor de tensión analógica tengo en el audio que estoy transmitiendo. Entonces, yo transmito audio de 1 volt y se mete un ruido que lo cambia a 1,3 volt, me cambia la información. Y es complicadísimo de sacar ese ruido. Es uno de los problemas de la transmisión analógica. Cuando yo transmito en forma digital, el ruido se suma o se resta al valor digital que estoy transmitiendo. Es decir, si voy a transmitir un 1, es 5 volt, y el ruido de 2 volt, lo que va a pasar es que la señal que transmito se transforma de 5 a 7 o de 5 a 3. Sigue siendo un valor muy diferente a 0 y puedo interpretarlo igualmente como un 1, porque digamos, si yo recibo 7 volt o 3 volt, digo, es un valor positivo. Si es un valor positivo, lo tomo como 1. Por lo tanto, las transmisiones digitales son mucho más inmunes al ruido que las transmisiones analógicas. Y por último, el fenómeno que afecta a las comunicaciones o a la transmisión de mensajes en un sistema de comunicación es el retardo que se puede producir entre que yo emito la señal en el transmisor y la recibo en el receptor. Las señales o los mensajes que se transmiten en un sistema de comunicación viajan a velocidades muy altas en función de qué estoy usando para transmitir. Si uso cable de cobre, por un cable de cobre la velocidad es más baja que la velocidad de luz, por supuesto, porque estoy usando para transmitir electrones que tienen masa, y como tienen masa no pueden llegar a velocidad de luz, pero viajan a muy alta velocidad. Si uso fibra óptica estoy usando velocidad de luz, aunque como no está en el vacío, baja un poco la velocidad, porque la velocidad de luz que ustedes conocen, 300.000 km por segundo, es en el vacío. En la fibra óptica va un poco más lento. Cuando transmito entre antenas, viajo a la velocidad de la luz. Cuando uso transmisiones satelitales, que son mediante antenas, viajo a la velocidad de la luz. Y entonces la velocidad de transmisión es muy alta, pero no es infinita la velocidad. Y cuando es infinita, si yo transmito, siempre tengo un retardo entre que sale el dato del transmisor hasta que llega al receptor. Ese retardo puede o no ser problemático según lo que estoy haciendo. Por ejemplo, las comunicaciones satelitales pueden ser inconvenientes si yo lo que estoy haciendo es esta transmisión que estamos haciendo ahora, estoy haciendo vía satelital. Sería un inconveniente porque es muy probable que se retrasara varios cientos de milisegundos desde que ustedes hablan hasta que yo lo recibo y yo hago la contestación y le llega a ustedes. Puede ser molesto una conversación de audio a través de una transmisión satelital porque ahí se nota el retardo. Esto llevado al extremo sería, por ejemplo, los rovers que están en Marte, cuando se comunican con la Tierra, piensen que con Marte podemos tener como mucha suerte, la distancia mínima son 8 minutos de retardo, es decir, y puede estar si estamos del otro lado del Sol, tenemos mucho más retardo, 40 minutos casi de retardo. Entonces, por eso los robots que están en Marte son autónomos. Porque imaginen que si el robot tiene sensores y dice, estoy por llegar a un precipicio, con suerte 8 minutos después llegó a la NASA el informe de que se está por caer. Y entonces la NASA dice frená. Y entonces la orden de frenar le llega 8 minutos después al rover. Entonces tardó 16 minutos desde que el sensor dijo nos vamos a caer hasta que le llega la orden de que se frene. Es muy probable que se caiga, por eso son autónomos los sistemas, ¿sí? Y la orden que le dan no tiene que ver con la autonomía del sistema. Ahí se nota el retardo de las comunicaciones, ¿sí? Cuando yo estoy transmitiendo, por ejemplo, de la Tierra a Marte, se nota el retardo y puede ser un inconveniente. Obviamente las comunicaciones, esta que estamos haciendo ahora, no hay mucho inconveniente.
porque, digamos, son algunos milisegundos de retardo hay desde que yo estoy diciendo esto y ustedes lo están escuchando. Pero los retardos hay que tenerlos en cuenta porque pueden afectar a la transmisión, ¿sí? A la comunicación de los datos. Bueno, veamos por qué suele ser conveniente utilizar la comunicación digital en lugar de la comunicación analógica y qué es lo que se hace para mejorar esa comunicación, ¿sí? En un canal digital, cuando yo quiero que la señal viaje muy lejos, a ver, en un analógico también, cuando yo digo sí o sí, cuando yo transmito, la señal se atenúa. Y hay un momento que se atenúa tanto que deja de ser una señal útil. Para que no llegue al extremo de que no sea útil, cada tanto yo tengo que hacer que la señal vuelva a amplificarse, o sea, agrando otra vez la señal para que vuelva al original. Es decir, si yo transmito una señal que tiene 1 volt de amplitud y se va achicando, digo, bueno, antes de que llegue a 0,2 volt, la vuelvo a subir a 1 volt para que viaje otro tramo, y cuando llega a 0,2 la vuelvo a subir a 1 volt, y así voy haciendo el viaje. Si se fijan bien, eso es lo que hace, por ejemplo, el videocable. Van a ver que en el extendido videocable cada tanto hay una caja metálica en el poste. Dentro de esa caja metálica está lo que llama el amplificador, que toma la señal del videocable que ya está muy baja porque hace varios cientos de metros que salió desde el emisor principal, de donde sale el videocable, y entonces amplifican la señal para que viaje 10 cuadras más, y ahí ponen otro amplificador para que viaje 10 cuadras más, y así pueden hacer todo el recorrido y que llegue a todas las casas con señal útil para que los televisores vean la señal. Eso se hace con amplificadores. En los canales digitales, los amplificadores se llaman repetidores regenerativos. Yo les pongo esto porque está en la bibliografía. En general, en electrónica, todo es un amplificador. Cualquier cosa que agarra una señal y la vuelve a su valor original de amplitud es un amplificador, ¿sí? Lo que cambian es lo que hacen con la señal. Si la señal es o si estoy usando un sistema de comunicaciones cuyo canal es digital, es decir, transmito señales digitales, lo que voy a transmitir es una señal que tiene esta forma. Bueno, la paso por el repetidor, lo que hago es amplificarla, hacerla más grande para que viaje un tramo más largo. A medida que viaja por el canal digital, el medio, la señal se achica y se distorsiona. Esto es lo que decíamos distorsión, ¿no? Deja de ser un rectángulo porque cuando pasó por un cable cobre, por ejemplo, es como que la hice pasar por capacitores y bobinas y entonces le queda una deformación. Hay algo que sube y baja, pero no es más un rectángulo, ¿sí? Tiene menos amplitud porque es más chiquita y aparte de ser más chica está deformada. Cuando pasa por el repetidor regenerativo, lo que tengo es otra vez la señal que yo quería, original. ¿Por qué pasa esto? Porque como es una señal digital, a mí no me importa la forma que tenga. Yo lo que digo es, mirá, acá hay un 0, acá abajo hay un 0, y acá arriba hay un valor más grande de 0, así que debe ser un 1. Y entonces yo, cada vez que recibo un valor cerca de 0, saco un 0, y cada vez que recibo un valor que es mayor a 0, digo, acá hay un 1. Entonces mando el 1 lo más grande que puedo. Con lo cual recupero la señal original. Y esto está bueno porque me hace o puedo llegar a largas distancias sin que la señal se vea alterada y que yo pueda recibirla en el receptor. Cuando el canal es analógico, tengo un inconveniente más porque se me mete ruido, se me deforma la señal y en el amplificador voy a tener problemas. Si yo tengo esta señal analógica, cuando la amplifico tengo esa señal amplificada, ¿sí? Ven que es el dibujito de una senoidal y acá es la senoidal más grande, porque tiene más amplitud, ¿sí? Por eso los amplificadores llaman amplificadores, ¿no? Yo recibo el audio que viene de donde están reproduciendo el streaming, ¿sí? Ustedes agarraron en el MP3 y agarran los datos digitales, lo transforman en analógico y tienen esta señal, la pasan por el amplificador y tienen esta señal que va al parlante y ahí pueden escuchar, ¿sí? Ahora, esta señal cuando viaja por el canal se atenúa, se distorsiona y se le mete ruido. Y entonces tengo la señal más baja, si fuera ideal, pero en realidad tengo esto, es una cosa así extraña. El inconveniente de esta cosa extraña es que le cambió la forma a la señal. Y en un canal analógico la forma es muy importante porque el mensaje está incluido en la forma de la señal, porque el audio, por ejemplo, la forma de la señal es el audio, ¿sí? Yo le cambio la forma a la señal y cambio el audio, escucho otra cosa. Ese es el inconveniente de transmitir señales analógicas. Y cuando yo le cambio la forma a la señal analógica, cambio el mensaje que transmito.
y encima está atenuado. Entonces yo agarro el amplificador y digo, bueno, vamos a amplificarla. Entonces el teórico es, era chiquita, hago una senoidal grande, se achicó la senoidal, la paso por el amplificador y vuelve a ser grande. Pero en la realidad, como la señal se distorsionó, cuando yo amplifico también la distorsión. Y entonces no arreglo más la señal. Una vez que se me distorsionó, cuando yo la paso por el amplificador, lo que tengo es la misma señal distorsionada más grande. Entonces tengo el ruido, o esa cosa horrible, más grande, se escucha más fuerte, digamos. Pero el audio original ya no lo tengo más. Para poder obtener el audio original hay que poner filtros, que son bastante costosos y difíciles de hacer, y nunca voy a obtener la señal original, porque es imposible sacarle todo el ruido, toda la distorsión que tuve en la señal. Por lo tanto, en el receptor nunca voy a recibir la señal analógica original que habíamos metido desde el transmisor. Y eso es uno de los problemas de las transmisiones analógicas. Por eso se prefieren digitales, porque la señal digital que yo recibo es la misma que yo mandé, porque yo mandé 01010, acá recibo 01010. Acá yo puse un tono en la, y acá llegó cualquier cosa. Y eso no lo puedo sacar. Y eso es un problema que tenemos con las transmisiones analógicas. Por eso vamos a estudiar las transmisiones digitales nosotros, ¿sí? O sea, entre elegir un canal analógico y un canal digital, elegimos digital. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de transmitir digital analógico? Es que el inconveniente es por dónde vamos a transmitir. O qué red vamos a usar para transmitir. Esto lo vamos a ver bien en medio, pero digamos, ustedes imaginen que si yo voy a transmitir audio a través de Internet, es un problema, porque el audio es analógico, e Internet maneja señales digitales. Por lo tanto, yo ahí tengo que hacer una transformación de señal y pasar de analógico a digital para poder transmitir. Pues si yo voy a usar una red digital, no puedo transmitir por la red digital señal analógica directamente analógica. O sea, si yo voy a transmitir una señal analógica, audio, por una red digital, la red de telefonía, por ejemplo, sí o sí tengo que transmitir con los tipos de datos o de señal que admite la red. O sea, si yo voy a usar la red de teléfonos para hacer la transmisión, la red de teléfono es digital. Y como es digital, todo lo que transmita por esa red tiene que ser digital. Si yo quiero transmitir audio que es analógico, tengo que transformarlo a digital para poder transmitirlo, si no se puede usar la red, ¿sí? Y yo quiero transmitir por la red de videocable. La red de videocable ahora tienen fibra óptica. La que tienen coaxil es analógica. Si la red de videocable es analógica y yo quiero transmitir datos por esa red, los datos hay que transformarlos analógicos antes de ser transmitidos. Pero si yo uso una red que usa señales analógicas dentro de la red para comunicarse, yo no puedo mandar datos digitales por una red analógica sin transformar los datos. Ese tipo de transformación hay que hacerla, no nos queda otra, porque si no, no podemos usar las redes de comunicación, ¿sí? Cuando yo quiero usar una red de comunicación, tengo que tener en cuenta el tipo de señal que usa la red que yo contraté para transmitir. Y tengo que adaptar el mensaje o los datos que yo quiero transmitir al tipo de señal que admite la red, ¿sí? No nos queda otra. A menos que si quieren, hacen una red propia. O sea, ustedes quieren hacer una red propia, no hay problema. Pero si no pueden hacer la red propia, normalmente cuando me comunico a larga distancia, sale muy caro hacer una red propia. O sea, tirar un cable desde la sede de Pergamino a la sede de Junín de la universidad para tener una red propia y comunicarse es muy caro. Es mucho más fácil usar Internet que nos dan los proveedores que están conectados a la red telefónica, que usan señales digitales para comunicarse. Ahora, si yo quiero transmitir audio a través de esa red, desde Pergamino a Junín, en Pergamino el audio analógico hay que pasarlo a digital, y ahí lo meto en la red digital, lo transmito hasta Junín, y ahí lo transformo a analógico para poder escuchar. Es lo que hacen ustedes normalmente con los celulares, ¿sí? Ustedes, para comunicarse en audio entre dos celulares, están usando una red, la red de celdas celulares es digital. Por lo tanto, lo único que transmite son datos digitales. Ceros y unos se transmiten entre las antenas de los celulares. Si yo quiero transmitir un audio, quiero hacer una conversación por audio, tengo que agarrar el audio en el celular, convertirlo a digital y recién ahí transmitir, a usar la red de celulares, que es digital, y en el otro celular tengo que tomar esos datos, esos 0 y 1 están llegando, y transmitirlo y transformarlo en analógico para yo escucharlo, ¿sí? Es la única forma que tenemos de usar redes públicas para poder hacer la comunicación de mensajes que queremos hacer, ¿sí? Normalmente, hoy en día, todas las redes que se están utilizando tienden a ser digitales. Vieron que el videocable, por ejemplo, ahora están instalando fibra ópticas en todos lados. Si ponen fibra óptica para la comunicación,
el canal es digital. No hay otra forma, ¿no? Con la fibra óptica lo único que se puede pasar es luz en forma digital, o sea, mando luz, no mando luz, ¿sí? 1, 0, ¿sí? Enciendo la luz, un 1, apago la luz, un 0. Entonces yo uso una fibra óptica, el canal es digital. Si el canal es digital, todo lo que pasa por esa fibra óptica tiene que ser digital, no importa lo que quiera transmitir. Quiero mandar video que es analógico, bueno, el video hay que transformarlo a digital y una vez que es un streaming de ceros y unos, lo transmito por la red. Si no, no se puede transmitir. Las redes de antena abiertas, por ejemplo, son analógicas, ¿sí? Yo cuando transmito entre dos antenas, las antenas transmiten señal analógica. No pueden transmitir otro tipo de señal. Por lo tanto, si yo voy a transmitir datos entre dos antenas, tengo que transformar los datos analógicos para poder ser transmitidos, porque si no, no puedo transmitir. O sea, si tengo que usar una red de microondas, por ejemplo, entre dos antenas de microondas, la señal que se transmite es analógica, porque eso puede transmitir señal digital entre dos antenas. Entonces, transmito señal analógica. Pero si voy a usar esa línea de comunicación para transmitir datos, los datos digitales hay que pasarlos a analógico y recién ahí lo transmito en la antena, y del otro lado recibo la señal analógica y la vuelvo a pasar a digital para entender los datos de 0 y 1 que me están transmitiendo, ¿sí? O sea, esto obviamente lo vamos a ver bien cuando vemos medios, para ver cómo se hace la transformación de digital a analógico, analógico a digital, para que se pueda meter en la red la señal que viaja por esas redes que estoy usando, ¿no? Que yo contrato. Por eso ustedes le pagan al videocable para tener internet o cable, video, ¿no? Y audio, o le pagan a la telefónica para tener llamadas que son analógicas, pero también para tener transmisión de datos, o tienen una antena para hacer una conexión inalámbrica de internet, si no les llega el cable o la telefonía, y entonces ustedes ahí contratan una red pública y sus datos, lo que van a transmitir, si es una señal analógica hay que adaptarla a la red que contrataron, y si es una señal digital hay que adaptarla a la red que contrataron, no queda otra. Casi todas las redes hoy en día son digitales, ¿sí? Quiero que entiendan esto, es más fácil transmitir un dato digital porque cuando yo lo regenero vuelve al valor original, o sea, originalmente era 01010 y después de mucho viaje sigue siendo 01010, no perdí nada de información. En la analógica yo tenía un tono de audio, se distorsionó y no le saco más la distorsión, lo que tengo es un tono con mayor volumen distorsionado. Y ese es el problema de las señales, transmisiones analógicas. Bueno, empecemos a ver entonces cómo hago para mejorar la señal. Esto que decíamos, después de un tiempo, cuando la señal viaja, se atenúa y entonces yo la amplifico para que vuelva a tener el valor original y pueda viajar una distancia mayor. En un amplificador electrónico, yo lo que voy a tener son variables eléctricas que intervienen en ese amplificador. Básicamente, en la entrada del amplificador yo tengo una corriente de entrada y una tensión de entrada. ¿Sí? Obviamente, recuerden, en cualquier circuito eléctrico cerrado, cuando yo tengo una fuente de energía que se llama electromotriz, que genera que se mide en volts, y se lo aplico a un receptor, en este caso es el amplificador, ¿no? Se genera un circuito donde yo tengo una resistencia, acá está la resistencia interna del amplificador, acá pongo una fuente de tensión, y entonces aparecía una corriente, y la relación entre esa tensión y la corriente y la resistencia interna del amplificador se llamaba ley de Ohm. ¿Sí? Eso era así. Entonces, yo estoy seguro que en la entrada de un amplificador tengo corriente de entrada y tensión de entrada. Y a la salida del amplificador tengo corriente de salida y tensión de salida. Así simple, pues obviamente los principios eléctricos siempre van a funcionar. Sabiendo que tengo una corriente de entrada y una tensión de entrada, y una corriente de salida, una tensión de salida, podemos hacer algunos cálculos que nos dicen la característica del amplificador. Básicamente, el cálculo que voy a hacer es esto, algo que se llama ganancia. La ganancia es la amplificación que se logra con el amplificador, que es simplemente el valor que tengo a la salida dividido el valor que tengo en la entrada. ¿Sí? O sea, la tensión de salida dividido la tensión de entrada me da la ganancia de tensión que tiene el amplificador. Si yo hago corriente de salida dividido corriente de entrada, lo que me da es la ganancia de corriente que tiene el amplificador. Y, como vi en la clase pasada, si yo multiplico la tensión por la corriente me da potencia, si yo hago la potencia de salida dividido la potencia de entrada, me da la ganancia de potencia del amplificador. Obviamente, la ganancia de potencia es potencia de salida dividido potencia de entrada,
la potencia de salida, perdón, se calcula como tensión de salida por corriente de salida, y la potencia de entrada se calcula como tensión de entrada por corriente de entrada. Fíjense que Vout dividido Vin era la ganancia de tensión, que estaba acá. Y la corriente de salida dividido a corriente de entrada era la ganancia de corriente, que está acá. O sea, la ganancia de potencia de un amplificador es la ganancia de tensión multiplicado por su ganancia de corriente. ¿Sí? Pero lo que quiero que entiendan es esto. Todo amplificador tiene algo que se llama ganancia. ¿Qué es la ganancia? La ganancia de un amplificador es cuántas veces más grande es la señal a la salida con respecto a la entrada. Y remarco esto de veces, porque fíjense que si yo divido tensión de salida y tensión de entrada, queda totalmente adimensional, porque simplifico los volts con los volts. Me queda un número. La ganancia es un número que no tiene unidades. Yo cuando hablo de ganancia digo veces, o sea, yo tengo un amplificador que amplifica 10 veces. Es decir, si yo les digo que tengo un amplificador que amplifica 10 veces, lo que digo es que si a la entrada del amplificador pongo 1 volt, a la salida del amplificador voy a tener 10 volts, porque amplifica 10 veces. ¿Sí? Los amplificadores se consiguen, sí, se consiguen, porque yo puedo comprar un amplificador en comunicaciones, sobre todo, que digo, quiero un amplificador que amplifique 30 veces. ¿Sí? Esto se calcula. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora? ¿Qué amplificación necesitamos en el amplificador para que funcione todo? Pero quiero que vean que el cálculo es simplemente, si yo hago la variable eléctrica de salida dividido la variable eléctrica de entrada, me da la ganancia del amplificador con respecto a esa variable eléctrica. Definición del libro, digamos, la ganancia de potencia es la relación entre la potencia de salida y potencia de entrada de un amplificador. Hacemos un ejemplo práctico para que entiendan cómo funciona. Imaginen que tengo un amplificador al cual le llega de entrada 1 mA de corriente y tiene una tensión de entrada de 1 volt. Y a la salida, después de amplificar esas señales, aparece a la salida una corriente de 3 mA y una tensión de salida de 2 volts. La ganancia de tensión es Vout dividido Vin, es decir, es 2 volts dividido 1 volt. O sea que la ganancia de tensión es 2. 2 veces. O sea, este amplificador amplifica 2 veces la tensión de entrada. La ganancia de corriente es 3 mA dividido 1 mA, que es 3. Es decir, este amplificador amplifica 3 veces la corriente de entrada. Y la ganancia de potencia del amplificador era la potencia de salida, que es Vout por Iout, dividido la potencia de entrada, que es Vin por la corriente de entrada. Hacemos la cuenta, que es 2 volts por 3 mA, dividido 1 volt por 1 mA, y me da 6. Que era lógico porque se acuerdan que vimos que era la ganancia de potencia es la ganancia de tensión, 2, por la ganancia de corriente, 3. 6. ¿Esto qué significa? Este amplificador amplifica 6 veces la potencia de entrada. Es decir, si yo a la entrada le pongo 1 watt de potencia, a la salida tendría 6 watts de potencia. Es un amplificador que amplifica 6 veces. Me siguen hasta acá, ¿no? Son todas las fórmulas que tenemos que ver. O sea, no necesito mucho más. Y sobre todo la de potencia, la de tensión y corriente es para entender. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago este cálculo y en lugar de en un amplificador, hago el cálculo en un cable? El cable no amplifica, por supuesto. O sea, cuando yo meto señal en un cable, lo que pasa es que en la otra punta del cable llega menos señal, porque atenúa. O sea, los cables atenúan, no queda otra. Y según el cable, según el medio que uso, atenúa más o menos. Un cable de cobre atenúa un montón. Por ejemplo, si yo de entrada le puse 1 watt de potencia, a la salida tengo 100 miliwatts de potencia. Es decir, tengo mucha menos potencia en la salida que en la entrada. Si calculo la ganancia, obviamente la ganancia se calcula siempre igual. Digo, bueno, es potencia de salida dividido potencia de entrada. Así que es 100 miliwatts dividido 1 watt. Me da 0,1. Es lógico que me dé menor a 1, porque el cable no es un amplificador. Por lo tanto, a la salida tengo siempre menos potencia que en la entrada. Tengo ganancia de 0,1. Normalmente, esta ganancia, si la ganancia es menor a 1, se cambia la denominación y se pasa a hablar de pérdidas. Es decir, obviamente como un cable no es un amplificador, lo que va a pasar en el cable es que va a atenuar, y como va a atenuar voy a tener una pérdida de señal. Yo puse 1 watt y salieron 100 miliwatts. Perdí el 90% de la señal ahí. ¿Sí? Entonces, para hacer el cálculo de las pérdidas, se hace al revés de la ganancia. O sea, si la ganancia me dio 0,1, doy vuelta a la fórmula y digo, bueno, vamos a hacer la potencia de entrada y de la salida.
y eso me da 10. Pero esto no es ganancia, es pérdida o atenuación. Quiero que entiendan eso. O sea, a ver, es el mismo cálculo, ¿no? Está bien que ustedes me digan que el cable tiene una ganancia de 0,1. Pero si la ganancia es menor a 1, es mejor que me digan, mira, el cable tiene una pérdida de 10 veces. O tiene una atenuación de 10 veces. Porque es más claro o entendible, porque cualquier cosa que no sea un amplificador va a tener pérdida. ¿Sí? O sea, a menos que sea un amplificador, seguro que tiene pérdida. Y como tiene pérdida, se calcula la pérdida. Es dar vuelta la fórmula de ganancia. O sea, si yo calculo ganancia de cualquier cosa que no sea amplificador, me va a dar menor a 1. O sea, una fibra óptica tiene ganancia menor a 1. Un cable de cobre tiene ganancia menor a 1. Una conexión entre dos antenas tiene ganancia menor a 1. Entonces lo que hago es doy vuelta a la fórmula y digo, mira, esta conexión tiene una pérdida de 10 veces, 20 veces, 100 veces. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga ganancia menor a 1, en realidad pierde señal. Y como pierde señal, hago el cálculo y digo que es una pérdida o una atenuación. Es equivalente. Si no me alcanza cuando pongo un amplificador, porque necesito amplificar mucho más la señal, yo lo que puedo hacer es poner varios amplificadores. ¿Sí? O si quiero transmitir un tramo a mucha distancia, ¿sí? Yo quiero llegar a 50 kilómetros de distancia con un cable de cobre. El cable de cobre tiene mucha atenuación, entonces cada tanto hay que poner un amplificador para que la señal se recupere y viaje otro tanto hasta que voy perdiendo. Esto es lo que hace el videocable. El videocable cada 1 kilómetro más o menos pone un amplificador para levantar la señal de video y que llegue otro kilómetro donde pone otro amplificador y así van viajando para llegar hasta donde quieren llegar. Eso implica que yo la señal original la paso por un amplificador que sale del amplificador amplificada, se va atenuando, llega a este amplificador, se amplifica otra vez y vuelve a salir amplificada. Y se va atenuando y así sigue viaje. Y pasa por todos los amplificadores que tenga que pasar. Si yo pongo un amplificador atrás de otro, en serie, ¿no? Como está esto así, ¿se acuerdan la conexión serie de la resistencia? Amplificador también lo ponemos así. Este tipo de conexión de amplificadores se llama amplificador en cascada. ¿Sí? En lugar de poner un amplificador grandote acá que mande mucha señal y se vaya atenuando, es mejor poner amplificadores cada tanto para manejar la señal. Es decir, en el amplificador 1 tenemos una potencia de entrada, 1. Y después de amplificarse voy a tener una potencia de salida, 1. Esta potencia de salida, 1, se va a atenuar y va a llegar a ser la potencia de entrada del segundo amplificador. Que va a amplificar y va a tener una potencia de salida del segundo amplificador. Vamos a hacer la cuenta de cuál es la ganancia total del sistema desde que entra la señal acá hasta que sale la señal de acá. La ganancia del amplificador 1 es la potencia de salida 1 y la potencia de entrada 1. ¿eh? Ganancia es salida y entrada. Así que, ¿cuál es la ganancia de potencia del amplificador 1? Es la potencia que sale del amplificador 1, PS1, dividida la potencia que entra al amplificador 1, PE1. Esa es la ganancia del amplificador 1. La ganancia del amplificador 2 es la potencia de salida del amplificador 2. Vamos mejorando en la PlayStation. ¿ves? PS1, PS2, PS3, 4. PS2 dividido PE2. O sea, esta, la ganancia del amplificador 2 es GP2. ¿Cuál es la ganancia de todo el sistema? La ganancia de todo el sistema es la potencia que sale del sistema, PS2, dividido la potencia de que entra al sistema, que es PE1. Y PS2 dividido PE1 es lo mismo que la ganancia del amplificador 1 multiplicado por la ganancia del amplificador 2. O sea, básicamente la ganancia de todo el sistema es el producto de la ganancia de cada uno de los amplificadores en cascada que puse en el sistema. Si tengo 5 amplificadores, acá en este producto habría 5 términos. Ganancia del amplificador 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. O sea, digamos, el sistema es bastante simple de calcular. Yo lo que hago es calcular la ganancia de cada amplificador y después, si están en cascada, multiplico la ganancia de los amplificadores y me da la ganancia total del sistema. Por ejemplo, para hacer cuentas, ¿no? Para entender lo que... Acá vamos a pensar que no atenúa nada el cable que puse entre el 1 y el 2, así hacemos más fácil la cuenta. Después en los ejercicios de trabajo práctico esto va a atenuar, así se complica un poco. Vamos a empezar con esto pensando que los cables son ideales y no tienen atenuación. Yo tengo que la entrada del amplificador 1 es un microwatt, ¿sí? Una millonésima de watt.
y a la salida tengo la salida del amplificador 1, que la voy a considerar como la entrada del amplificador 2 y que es de 1 watt. O sea, entra un microwatt y sale 1 watt. Ese watt entra en este lugar y salen 100 watts. Vamos a hacer las cuentas. Digo, la ganancia del amplificador 1 es lo que salió 1 watt dividido lo que entró 1 microwatt. Es decir, gané 1.000.000 de veces, por supuesto, porque digamos, 1 microwatt es la millonésima parte del watt. Así que yo digo, tengo un amplificador que le entra 1 microwatt y le sale 1 watt, ese amplificador amplifica 1.000.000 de veces. El amplificador 2 le entran 1 watt y le sale 100 watts. Por lo tanto, la ganancia es 100 watts dividido 1, que da 100. La ganancia del amplificador 2 da 100. La ganancia de todo el sistema, desde que entra la señal de 1 microwatt hasta que sale de 100 watts, es el producto de estas dos ganancias, que da 100 millones de veces. ¿Sí? O sea, 1.000.000 de veces el primero, 100 veces el segundo amplificador, multiplico 1.000.000 por 100 y me da 100 millones de veces, o 1 por 10 a la 8 veces de ganancia. En comunicaciones, cuando hacemos estos cálculos, rápidamente se nos llena de ceros la calculadora cuando estamos haciendo cuentas. Y eso es un problema porque a medida que agregamos ceros, se multiplica en forma exponencial las posibilidades de equivocarnos porque le pifiamos en un cero. Entonces los cálculos se pueden hacer gigantescos. O sea, en comunicaciones es normal tener amplificaciones en un sistema que lleguen a 10 millones de veces. Y encima no son redondas 10 millones, o sea, dan así 9.532.600. Y entonces empieza a ser complicado de manejar porque son números muy grandes. Como está en veces, no podemos aplicarle múltiples submúltiples. Yo no puedo decir, tengo 1 por 10 a la 8 veces, no puedo decir tengo una mega veces, o una tera veces, o un nano veces. Entonces se puede hacer. Entonces se complica porque yo tengo que escribir el número entero. Para que no pase eso, en comunicaciones en particular, lo que se hace es, se cambia la escala decimal y dice, no, vamos a una escala logarítmica. Como se nos llena de ceros rápidamente todo, porque todo tiene muchos millones de veces, en lugar de usar la escala lineal y escribir todos los ceros, vamos a usar una escala logarítmica que me baja la cantidad de ceros. Y ahí es donde aparece una unidad de medida llamada decibel. El decibel es una unidad que usó comercialmente por primera vez Graham Bell, ¿sí? Para hablar de las potencias que se manejaban en los sistemas de comunicaciones telefónicos. Es donde primero se empezaron a usar. Después, obviamente, en general, en la rama de comunicaciones, todo se trabaja en decibel. El decibel tiene una lógica, más allá de servir para complicar los cálculos y que les sea más difícil a ustedes hacer bien las cuentas, ¿sí? Porque van a aparecer logaritmos por todos lados. Tiene una lógica por el hecho de que el oído humano, la respuesta al sonido es logarítmica, ¿sí? O sea, nuestro oído responde en forma logarítmica al volumen del audio que le están aplicando. Es decir, si yo varío el volumen cuando el volumen está bajo, imaginen que el volumen tiene 100 posiciones posibles. Cuando yo varío entre la posición 5 y la 10, el oído nota un cambio en el volumen que no es el mismo cambio que notan si ustedes varían de 90 a 95. Aunque variaron 5 puntos en el volumen, cuando estoy arriba en el volumen no noto tan fácilmente la variación de volumen cuando estoy abajo, porque el oído responde en forma logarítmica al volumen del audio que se le aplica. Y por eso se usó una escala logarítmica en las primeras comunicaciones telefónicas. Porque si yo no armo los sistemas que respondan en forma logarítmica, y yo, por ejemplo, el control de volumen lo hago con una resistencia variable, que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que dije que se llama potenciómetro? El potenciómetro que se usa para el control de volumen no tiene una pista de carbón que varía en forma lineal, tiene una pista que varía en forma logarítmica, porque así nos da la sensación de que el cambio entre el 5 y el 10 del volumen es igual al cambio que está entre el 90 y el 95. Estamos engañando al oído porque en realidad a nivel eléctrico el cambio no es igual, porque es logarítmico. El cambio que hay entre el 90 y el 95 es diferente al que hay entre 5 y 10, porque se usa una resistencia logarítmica, ¿sí? Esto es para que sepan que no es caprichoso el uso del logaritmo, no es solo para sacar ceros, sino que las primeras veces que se usaron fue para
poder representar fielmente la respuesta del oído al volumen de audio. Dicho todo esto, vamos a ver cómo se calcula el decibel. El decibel es una relación. ¿Qué significa esto? No tiene unidades. O sea, el decibel es a la escala logarítmica lo que la palabra veces es a la escala lineal. Cuando yo ahí decía, tengo un amplificador que amplifica 100 veces, acá voy a tener un amplificador que amplifica 2 decibeles, 3 decibeles. Ahora vamos a hacer las cuentas, pero digamos, cuando yo digo mi amplificador amplifica 6 decibeles, el decibel es algo que mide una relación. El decibel también indica relación entre la salida y la entrada. Lo que pasa que cuando yo digo tiene 6 decibeles de amplificación, estoy diciendo que el cálculo de la relación entre la salida y la entrada lo hice en forma logarítmica. Y cuando yo les digo 100 veces de ganancia, estoy diciéndole que hice el cálculo en forma lineal. Pero tengan en cuenta que el decibel nombra una relación, ¿sí? No es una unidad del MKS que como sea el volt, el ampere, ¿sí? El decibel es una relación de potencias entre salida y entrada. Bueno, el logarítmico, esta es la primera característica, ¿no? Todo esto que les acabo de decir está resumido en el PDF, pero no aporta mucho más. Es importante, ¿cómo se calcula? Bueno, el cálculo es así. A mí me interesa la última que hicimos. Si yo voy a calcular la tensión y la corriente, la ganancia de tensión y corriente en decibeles se hace con esta cuenta. Fíjense que Vout sobre Vin es la ganancia en veces. ¿Se acuerdan? Tensión de salida. Y la tensión de entrada es la ganancia que tiene un amplificador en veces. Si yo hago el logaritmo de eso y lo multiplico por 20, me dan decibeles. Lo mismo con la ganancia de corriente. Esta es la ganancia de corriente. Y la ganancia de potencia, como era el producto de GB con GI, obviamente cambia de 20 a 10, el cálculo que hay que hacer, porque estamos usando propiedad del logaritmo, y entonces yo digo, la potencia que tenía la ganancia de potencia de un amplificador en veces, Pout sobre Pin era la ganancia en veces, si yo le hago el logaritmo a la ganancia en veces y la multiplico por 10, me da la misma ganancia, pero en decibeles. O sea que agarro la ganancia de potencia en veces, le aplico el logaritmo, multiplico por 10 y me da la ganancia en decibeles. La pérdida es lo mismo, nada más que recuerden que la pérdida yo daba vuelta a la fórmula, ¿no? O sea, en vez de hacer salida sobre entrada, hacía entrada sobre salida. Pero el cálculo es igual. Le hago el logaritmo y multiplico por 10. Es una potencia. ¿Sí? Vamos a ver. Volvemos al mismo ejemplo que teníamos recién, que cuando hice el cálculo de los amplificadores en cascada. Teníamos la ganancia del amplificador 1, que era 1.000.000 de veces. Si yo la calculo en decibeles, fíjense que 1.000.000 de veces en decibeles es el logaritmo de 1.000.000 multiplicado por 10. Recuerden que cuando yo hago el logaritmo de un número que son todos ceros, es fácil de hacer, el logaritmo es la cantidad de ceros que tiene, o sea, el logaritmo de 1.000.000 es 6, porque tiene 6 ceros, ¿no? Esto va a pasar solamente si el número es 1.000.000. Si el número es 942.300, hay que hacer el logaritmo, ¿no? Aquí ahora, a ojo se puede hacer fácil un logaritmo de 1.000.000, porque yo sé que el logaritmo en base 10 de 1.000.000 es 6, ¿sí? Y es 6 por 10, por la fórmula, así que me da 60 decibeles. O sea, si yo les digo que tengo un amplificador que amplifica 1.000.000 de veces, o les digo que tengo un amplificador que amplifica 60 decibeles, discúlpenme, ¿no? dB, con la B mayúscula, es la nomenclatura de decibel, ¿sí? Cuando vean dB significa decibeles. Volvemos. Si yo les digo que un amplificador amplifica 1.000.000 de veces, o le digo que un amplificador amplifica 60 decibeles, estoy hablando del mismo amplificador. O sea, 60 decibeles es lo mismo que 1.000.000 de veces. Nada más que 60 decibeles está en una escala logarítmica y 1.000.000 de veces en la escala lineal, ¿sí? Pero es el mismo amplificador. Un amplificador que amplifica 60 decibeles amplifica 1.000.000 de veces. Vamos con el otro amplificador. El amplificador 2 amplificaba 100 veces. El logaritmo de 100 es 2. Entonces, la ganancia va a ser 20 decibeles. O sea, si un amplificador amplifica 100 veces, es lo mismo que decir amplifica 20 decibeles. Fíjense cómo cambia la relación de números que tenemos, ¿no? Acá tenemos 100 y 1.000.000. Se nos llenó de ceros. Acá tengo 20 dB y 60 dB. Los números que voy a manejar son siempre del mismo orden. Pero el problema es que confunde a la primera vista porque no vemos la gran diferencia que hay entre 20 dB y 60 dB, porque como nosotros estamos acostumbrados a pensar en forma lineal, entre 20 y 60 vemos algo que es 3 veces más grande.
Pero como está en escala logarítmica, ¿sí? Es muchísimo más grande, no son 30 veces. Hay que acostumbrarse a eso. O sea, lo lamento, lo que le estoy pidiendo es que se acostumbren, que acá vamos a empezar a usar todo en escala logarítmica porque es más fácil de manejar los números, ¿sí? Entonces, yo tengo 60 y 20, y esto es 1.000.000 de veces y esto es 100 veces. O sea, la diferencia es muy grande. Y vamos con el cálculo de todo el sistema. El cálculo de todo el sistema era el producto de la ganancia 1 por la ganancia 2, que daba 100 millones de veces. ¿Cómo hago ese cálculo en forma logarítmica? En forma logarítmica es 10 veces el logaritmo del producto. Recuerden que este era el producto, ¿no? De los dos. Pero el logaritmo de un producto, ¿sí? Recuerden que es la suma del logarítmico, ¿sí? El logaritmo de un producto es la suma del logaritmo. Entonces yo puedo, en realidad, hacer el cálculo acá, que es el GP1 más el GP2. Entonces, digamos, yo acá tenía 1.000.000 de veces y acá es 60 dB. Acá tengo 100 veces y acá es 20 dB. Acá tengo 100 millones de veces, que son 80 dB. Si se fijan y se acostumbran, van a ver que es más fácil porque cuando yo trabajo en escala lineal, todas las cuentas que voy a tener que hacer en el sistema son productos y divisiones. Cuando yo paso a escala logarítmica, todo lo que las cuentas que voy a hacer van a ser sumas y restas. En realidad es más fácil hacer cuentas de forma logarítmica, ¿eh? El inconveniente es que hay que pasar. Pero normalmente los ejercicios, o sea, cuando uno trabaja en comunicaciones, todos los datos se dan en forma logarítmica. O sea, es más común decir que un amplificador amplifica 20 dB a decir que amplifica 100 veces, ¿sí? Y cuando hablo de potencias de salida de un transmisor también, es normal que digan que un transmisor transmite con 1 dB de potencia, en lugar de decir, ¿sí?, que transmite con 10 watts, por ejemplo, o 1 watt de potencia, ¿sí?, que sería esto que estamos hablando. O sea, eh, ahora cuando hagamos el ejercicio se van a dar cuenta de esto, pero quiero que entiendan que el decibel indica una relación entre salida y entrada, al igual que la palabra veces. Nada más que el decibel nos está indicando que estamos usando una escala logarítmica. Y para calcular o para hacer el pasaje de veces a decibel, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula del logaritmo de la potencia en veces multiplicado por 10, me da la ganancia en decibeles, en escala logarítmica. Ahora, si yo tengo varios amplificadores y calculo de la ganancia de cada uno, la ganancia de todo el sistema es fácil porque es la suma de las ganancias de cada uno de los amplificadores y estoy en forma logarítmica. O sea, si yo sé la ganancia en decibeles de este y la ganancia de decibeles en este, sumando las dos ganancias me da la ganancia total del sistema. Acá hay que hacer productos. Se complica más, ¿eh? O sea, a la larga es más complicado trabajar en escala lineal que en escala logarítmica. Pero bueno, esto es el decibel. Como se usó tanto en la escala logarítmica, dijeron, vamos a hacer todo logarítmico, dijeron. Y entonces dijeron, vamos a usar una unidad de potencia, porque yo en la escala lineal, la potencia tiene una unidad que se llama watt. O sea, yo cuando hago volt por ampere, me da watt. Cuando yo trabajo con potencias en forma lineal, digo, un transmisor tiene a su salida 1 watt de potencia. Y watt es una unidad que representa la potencia, es una unidad del MKS, no es una relación, o sea, no es la palabra veces. Watt es una unidad que es volt por ampere, ¿sí? Cuando trabajo en decibeles, no hay unidades de potencia. Así que tuvieron que inventar unidades de potencia en escalas logarítmicas. Es decir, ¿cómo represento la potencia en escala logarítmica? O sea, ¿qué unidad le pongo a una potencia de salida de un transmisor cuando en escala lineal es watt? En escala logarítmica, ¿qué unidad uso? Bueno, ahí se inventaron las unidades estas que son tiradas de los pelos porque no tienen que ver con los fenómenos físicos en los cuales están basados los fundamentos eléctricos. O sea, el watt está fundamentado en la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que realizan los electrones cuando pasan a través de la resistencia. O sea, tienen un fenómeno físico que lo respalda. Esto es una convención, ¿sí? Aparece algo que se llama dBm. El dBm es la unidad de medida de potencia, o sea, es la unidad de potencia, la unidad de potencia que vamos a utilizar en las escalas logarítmicas. Así como yo digo, en escala lineal uso el watt,
para representar la potencia en escala logarítmica voy a usar el dBm, ¿sí? Es el dB porque de decibel con una m minúscula. ¿Cómo se calcula el dBm? El dBm se calcula de esta manera. Esto de medida absoluta es porque está representando una cantidad, ¿no? Fíjense que acá la diferencia del dBm es una medida absoluta, el dB era una relación, recuerden eso, ¿sí? Acá está cómo se va a calcular. O sea, yo lo que hago es, mira, yo tengo esta potencia en escala logarítmica, lo que hago es ver qué relación tiene esta potencia que está haciendo transmitir del transmisor con respecto a una potencia testigo de 1 miliwatt. O sea, yo tengo 1 miliwatt de potencia. Digo, ¿cuántos miliwatts en escala logarítmica están saliendo de este transmisor? Básicamente lo que estamos calculando es eso. La fórmula es esta que está acá. Digo, yo tengo la potencia en watts. O sea, 1 watt, por ejemplo. ¿No? Tengo un transmisor que transmite 1 watt. 1 watt en dBm, ¿cómo lo calculo? Bueno, pongo la potencia en watts, no importa el valor de potencia en watt que tenga, lo divido por 1 miliwatt, lo estoy relacionando, o sea, lo estoy referenciando en 1 miliwatt, le calculo el logaritmo y multiplico por 10. De esta fórmula sale el pasaje de watt a dBm. Recuerden que el dBm es la unidad de potencia en escala logarítmica, lo que es el equivalente, el watt en escala lineal. Para hacer el pasaje, esto, a la inversa también, ¿no? O sea, se puede despejar de acá los watts y meter los dBm y también funciona, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que tengo un transmisor que tiene una potencia de salida de 10 miliwatts. Yo digo, quiero saber cuántos dBm de salida tiene este transmisor, sabiendo que la salida tiene 10 miliwatts de potencia. En escala lineal tiene 10 miliwatts. En dBm o en escala logarítmica, ¿cómo es? Vamos a dar cuenta, 10 miliwatts dividido 1 miliwatt da 10. Logaritmo de 10 da 1. Por 10 da 10. Por lo tanto, 10 miliwatts son 10 dBm. Coincidieron los números, es la única vez que van a coincidir. Es un mal ejemplo el que puse, porque es una cuenta que raramente va a dar igual. Me acabo de dar cuenta que es muy malo el ejemplo. Bueno, para el año que viene lo voy a cambiar. Es decir, yo tengo una potencia de 10 miliwatts. Esos 10 miliwatts lo meto en la fórmula, lo divido por 1 miliwatt, lo divido por 1 miliwatt, le hago el logaritmo y multiplico por 10. Por ejemplo, una potencia de 1 watt, vamos a hacer la cuenta. Agarro 1 watt, lo meto en la fórmula, lo divido por 1 miliwatt, 1 watt dividido 1 miliwatt da 1000. Porque recuerden que 1 miliwatt es la milésima parte del watt, así que 1 watt dividido 0,001 da 1000. El logaritmo de 1000 da 3, por 10 da 30. Entonces, un amplificador cuya salida o un transmisor tiene una salida de 1 watt de potencia en escala lineal, va a tener 30 dBm en escala logarítmica. Es decir, es totalmente equivalente que yo les diga, tengo un transmisor que transmite con 30 dBm de potencia, a que les diga, tengo un transmisor que transmite con 1 watt de potencia. Es el mismo transmisor. Estoy hablando de lo mismo, nada más que se los nombré en forma logarítmica o en forma lineal. Hago hincapié en esto porque en los ejercicios del trabajo práctico 3, cuando le dan los datos, a veces se los dan en watts, a veces se los dan en dBm, a propósito para que hagan los cambios a la unidad que corresponde en función de los cálculos que tienen que hacer. Les pongo como dato que también existe la unidad dBwatt. En vez de dBm minúscula es dBw, es dBwatt. El dBwatt lo que cambia es con respecto a qué potencia estamos referenciando. El dBm tiene la m minúscula porque tiene como referencia o normaliza con 1 miliwatt. El dBwatt normaliza contra 1 watt. Y el dBu normaliza contra 1 microwatt. Estas unidades son como, serían como el múltiplo y el submúltiplo del dBm, ¿sí? Cuando las potencias son muy grandes, es decir, cuando yo tengo 2000 dBm, por ejemplo, es porque en watts tengo muchísimos watts de potencia. En ese caso, a veces conviene hablar del dBwatt, porque se achica el número de salida. En vez de ser dBm lo que sale, sale dBwatt, porque acá abajo en vez de 1 miliwatt pongo 1 watt para referenciar. Y cuando las potencias son muy chiquitas, o sea, transmito, porque yo un celular, por ejemplo, que transmite con 18 microwatt de potencia, el número en dBm queda negativo.
Muy negativo, porque recuerden que el logaritmo, si pongo número debajo de cero, te da negativo. Entonces aparece el menos 20 dBm. Bueno, en ese caso a veces se usa el dBu, que es poner un microwatt como referencia. Nosotros no vamos a usar ninguna de estas dos, ni dBw ni dBu. Vamos a usar solamente el dBm. ¿Sí? Para nosotros, las unidades de potencia que vamos a utilizar es en la escala lineal el watt y en la escala logarítmica el dBm, referenciado siempre a 1 miliwatt. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Entonces, si quieren con el micrófono, yo los escucho o me escriben, no hay problema. Córtenme cuando haga falta. Que viene bien también para dejar de hablar un poco porque me mata esto. Yo hace una hora que estoy hablando seguido. ¡Buah! Alguien contestó, los demás no sé si están, como no tengo la imagen, nada, para ahí están durmiendo, ¿no? Recuerden que esta imagen que estoy pasando es, o sea, este es el PDF que tienen subido en la plataforma, ¿sí? Y está en el libro, esto que les dije que recomiendo que tengan. La teoría está en el libro. Bueno, vamos a seguir. Volvemos a otro sistema. Acá ya dibujé el sistema un poco más parecido a cómo es comunicación de datos. Nada de hablar de sumidero, esas palabras así extrañas. Es decir, TX, RX. Sistema de comunicación es TX, medio, RX. Sale mensaje, viaja por el medio, llega mensaje. ¿Qué variables intervienen en nuestro sistema de comunicación de datos? Por un lado está la potencia de salida del transmisor, que en nuestro formuleo lo vamos a notar como P del TX. La potencia del transmisor. Es la potencia de salida del transmisor. Por otro lado tengo la atenuación que se produce cuando el mensaje viaja por el medio que yo tengo. ¿Sí? O sea, uso cable coaxil, voy a tener una atenuación entre que salió hasta que llegó. ¿Esto qué significa? Que la potencia que llega al receptor siempre es más chica que la que sale del transmisor. Eso es seguro, que no lo podemos evitar a eso. No hay forma de evitar en un sistema de comunicaciones real, no importa el medio que use, es imposible evitar que la potencia que llega al receptor sea más baja que la que salió del transmisor. Porque siempre, por más chica que sea, siempre el medio va a tener una atenuación. Y recuerden que atenuación significa que achica la potencia de la señal. Y por otro lado, tenemos la potencia que llega al receptor. La potencia de llegada al receptor es una potencia X. Lo que me importa en el receptor es algo que se llama sensibilidad del receptor. No sé si está definido. Sí, acá está. Bueno, se los digo y ahora le aparece la definición porque es importante. La sensibilidad del receptor no es la potencia que le llega al receptor. La sensibilidad del receptor es cuál es la potencia mínima que tiene que llegar para que el receptor entienda lo que llega como algo que se puede usar. ¿Sí? Cuando hablábamos de mensaje y de comunicación y decimos, para que la comunicación se produzca, cuando el receptor recibe algo tiene que entender lo que recibió, porque si no entiendo el mensaje no hay comunicación. Bueno, a nivel eléctrico, ¿cómo traduzco esto que estoy diciendo? Tengo que entender el mensaje. A nivel eléctrico es, al receptor tiene que llegar por lo menos la mínima potencia necesaria para que el receptor entienda el mensaje. ¿Cuál es la mínima potencia necesaria? Esa mínima potencia necesaria se llama sensibilidad del receptor. Me la da el fabricante, ¿eh? O sea, yo cuando compro un receptor, el fabricante en la hoja de datos me dice, este receptor tiene una sensibilidad de, por ejemplo, 10 miliwatts. ¿Qué significa eso? Que como mínimo a la entrada hay que ponerle 10 miliwatts para que el receptor entienda lo que recibe. Eso se llama sensibilidad del receptor. Obviamente, para que el sistema de comunicaciones funcione, si acá sale a la salida del transmisor tengo una cierta potencia y se va atenuando a lo largo del medio, la potencia que llega tiene que ser igual o mayor a la sensibilidad del receptor, porque si no, no funciona el sistema. Porque si al receptor le llega menos potencia que su sensibilidad, no va a entender el mensaje. Ahí hay dos, esto es lo que vamos a estudiar ahora y que está en el ejemplo. Si la potencia que llega es más chica que la sensibilidad del receptor, no funciona el sistema. Ahí hay dos posibilidades para solucionarlo. Tres posibilidades para solucionarlo. O mando más potencia,
a la salida del transmisor para que llegue una señal que sirva para el receptor, o compro un receptor que tenga más baja la sensibilidad, o sea, mejor sensibilidad. Cuando un receptor tiene menos potencia de sensibilidad, es mejor, pues es más sensible. O sea, un receptor es más sensible cuando menor es el valor de su sensibilidad, porque como eso está midiendo potencias de entrada, cuando menor potencia de entrada hace falta para el receptor, mejor, más sensible es. Si en lugar de necesitar 10 miliwatts necesita 1 miliwatt para funcionar, mejor entonces, o subo la potencia de salida del transmisor para que llegue la potencia que hace falta, que tiene que ser igual o más grande que la sensibilidad, o compro un receptor que tenga más baja la sensibilidad para que la potencia que está llegando alcance, o pongo un amplificador en el medio, en algún lado, para que suba la potencia y me alcance para que llegue al receptor. Esas son las tres posibilidades que yo puedo tener para solucionar problemas. Bueno, de esto se trata este trabajo práctico, de hacer el cálculo de este sistema y ver si el sistema funciona. Es decir, yo le digo, bueno, miren, sale 1 watt de potencia, atenúa a medio watt, entonces llega a medio watt, y el sensor necesita 600 miliwatts, y le llegan 500, no anda. O sea, si hago los cálculos, y esto es lo que vamos a hacer, digo, mira, salió 1 watt, llegó 500 miliwatts, necesitaba 600 miliwatts, no anda el sistema. ¿Sí? Y ahí podemos decir, ¿por qué no anda? Y no anda porque llegó menos potencia de la que hace falta por la sensibilidad del receptor. Y ahí podemos solucionar el sistema, decir, bueno, si en vez de 1 watt enviamos 1,1 watt, van a llegar 600 miliwatts. Entonces ahí puedo saber qué potencia tiene el transmisor. O digo, bueno, tengo un amplificador que amplifica 5 veces y entonces llega. De esto se trata el trabajo práctico que vamos a resolver, ¿sí? De hacer el cálculo de este sistema. Obviamente al sistema le van a aparecer algunas cosas que la vamos a ir viendo a medida que vemos los ejercicios del trabajo práctico, pero vamos a hacer el cálculo más básico que hay, que es el cálculo de este sistema. ¿Cuál es la ecuación que representa este sistema de comunicaciones donde intervienen un transmisor que tiene una potencia de salida del transmisor, un receptor que tiene una sensibilidad de recepción y un medio que tiene una atenuación? La relación entre estas tres variables del sistema están dadas por esta fórmula. La potencia del transmisor es la suma entre la atenuación que provoca el medio, el cable, y la sensibilidad, que es la potencia mínima que yo necesito para que funcione el sistema. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista logarítmico, si voy a usar unidades logarítmicas, la cuenta que tengo que hacer es esta. Digo, la potencia del transmisor es igual a la suma entre la atenuación del medio y la sensibilidad del receptor. Y simplemente esto, vamos a empezar a hacer suma y resta ahora haciendo cuentas en el trabajo práctico. Vamos a empezar con el trabajo práctico, ¿sí? El primer ejercicio del trabajo práctico, ¿sí? El TP, estamos viendo el TP3 ejercicio 1, ¿sí? Ese es el, creo que está bien, esperen que voy a ver el que está subido. Está en la plataforma, ¿no? Los trabajos prácticos. Dado un canal de transmisión, sí, está bien. Estoy viendo que es ese el ejercicio. Bueno, ven que dice, dado un canal de transmisión de datos, este sistema de comunicaciones, que está hecho con cable coaxil, o sea, el medio que voy a usar, la línea roja es un cable coaxil, que el fabricante me dice que tiene una atenuación de 0,9 dB, atenúa 0,9 dB cada 100 metros de cable. Y me dice que la sensibilidad del receptor que yo tengo conectado al sistema es de menos 15 dBm, o sea, la potencia mínima que necesito para que esto funcione es de menos 15 dBm a la entrada del receptor. Dice, calcular cuánta potencia hay que poner a la salida del transmisor para que esto funcione. Sabiendo que estoy usando 1,2 kilómetros de cable. Fíjense, porque yo sé que cada 100 metros de cable atenúa 0,9 dB, y voy a poner 1200 metros de cable. O sea, el cable este va a meter un montón de atenuación. Es un valor real esto de atenuación. Hay cables coaxiales que atenúan mucho más todavía. El cable de cobre es terrorífico para largas distancias. Se pone extremadamente caro. Para largas distancias la fibra óptica es más barata que el cable coaxial. O sea, para distancia de 3, 5 kilómetros la fibra óptica se hace más viable que el coaxil, porque el coaxil es tan especial y se hace tan caro y es difícil de poner, y aparte piense que el cobre es mucho más pesado que la fibra óptica, por lo tanto toda la instalación, si va por aire, es mucho más complicada porque es más pesado, y
a corta distancia no, por eso en las redes de computadoras que ustedes arman, una LAN, como está en la Facu, cosas así, se sigue usando cable de cobre, porque la fibra óptica es más costosa. Obviamente tiene mucho más ancho de banda, pero por ahora no tiene sentido en las redes de uso doméstico, las LAN, poner fibra óptica, salvo el backend, ¿no? Entre los switches, pero digamos, entre el switch y las computadoras se pone cable de cobre. Lo veremos cuando estudiemos medio, vemos ahí los tipos de cable, y por qué usamos el que usamos, por qué el coaxil y por qué el UTP en las redes. Pero digamos, tengan en cuenta que normalmente el cobre tiene muchísima atenuación. De hecho, por eso la norma Ethernet dice que el largo máximo de cable que puedo poner entre el switch y la computadora es 100 metros. 90 metros más 10 de resguardo, ¿sí? Porque más de 100 metros tiene tanta atenuación que cuando llega a la computadora los datos que están saliendo del switch no se entienden, ¿sí? En la placa de red. Por eso, en la norma de Ethernet está la limitación de cuál es el cable máximo, el largo máximo. Obviamente, si pongo más largo el cable, por ahí funciona, ¿eh? Lo que pasa es que la norma no me asegura que siempre funcione. La norma está preparada, o sea, toda la señal eléctrica y todo lo que interviene en una red LAN está preparada para que hasta 100 metros de cable funcione siempre. Por ahí yo pongo 200 metros y anda. Lo que pasa es que eso depende de cuánto ruido se le está metiendo al cable. No es lo mismo tirar un cable de red dentro de una tornería a un lugar donde se está haciendo soldadura eléctrica que tirar 200 metros de cable por un campo. El 200 metros de cable en el campo es probable que funcione. 100 metros en un lugar donde se sueldan con soldadura eléctrica, de suerte va a funcionar, porque el ruido eléctrico que meten ese tipo de cuestiones son terroríficas y entonces me degrada mucho la señal. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Tenemos el ejercicio, tenemos la fórmula que vimos recién, entonces lo primero que podemos hacer es acá calcular qué atenuación tiene el largo de cable total. Yo sé que el cable atenúa 0,9 dB cada 100 metros. Y también sé que el cable que voy a poner es de 1200 metros. Así que la atenuación total del cable, o sea, entre el transmisor y el receptor, es 1200 metros multiplicado por la atenuación cada 100 metros. ¿Sí? O sea, 0,9 dB dividido 100 por 1200. Sí, hago la cuenta y me queda 10,8 dB. Es decir, la atenuación de 1200 metros de coaxil de este tipo entre este punto y este, me va a meter una atenuación de 10,8 dB. Un montón de atenuación, 10,8 dB. Y ahora vamos a aplicar la fórmula que vimos recién. Dijimos, la potencia que sale del transmisor es siempre igual a la atenuación más la sensibilidad del receptor. ¿Sí? Así que la fórmula es potencia del transmisor es igual a atenuación más sensibilidad del receptor. Es 10,8 dB de atenuación, y la sensibilidad del receptor era menos 15 dBm, así que es más menos 15 dBm. ¿Sí? Me da menos 4 dBm de potencia del transmisor. Es decir, ¿qué significa esto? Para que este sistema funcione, sabiendo que el receptor necesita menos 15 dBm acá, y sabiendo que el cable atenúa 10,8 dB, necesito poner como mínimo a la salida del transmisor menos 4,2 dBm. Es decir, si yo tengo un transmisor que transmite con menos 4 dBm o más, estoy seguro que este sistema funciona. ¿Sí? Bueno, esta es la cuenta que hay que hacer. Ya está, este es el ejercicio 1. ¿Alguna duda, consulta? ¿Sobre esto? Apliqué la fórmula, ¿no? O sea, estoy haciendo las cuentas nomás. Algunas preguntas que normalmente hay, digo, por la duda de esto. Ven que acá está dBm y dB. Recuerden que dB no es una unidad. No estoy mezclando peras con manzanas acá, ¿sí? dB es una relación, no es una unidad, este número es adimensional. Por eso acá la única unidad que hay en esta fórmula es dBm. Por eso los resultados me dan dBm, ¿sí? Ven que no, pues el dB era una relación, sí, las veces o lo que sea. El dBm es la unidad de medida que está, que es la que va a mandar y me va a dar la unidad que uso en el resultado de la fórmula. Ok. Este es el ejercicio, esto es lo más fácil que voy a tener. Lo que pasa es que esto no es un sistema real, ¿sí? Esto que estamos viendo no es un sistema real. ¿Por qué? Porque en un sistema real hay algunas cosas que también hay que tener en cuenta, porque si no, esto no funciona. Esto funciona así en la pantalla que están viendo ahora, nada más. Porque en un sistema real yo tengo estas tres cosas. Pero para que esto funcione hay que poner cosas básicas. Por ejemplo, yo tengo un transmisor, tengo un receptor y tengo un cable. Pero para que esto se pueda conectar, yo necesito
poner un conector. O sea, el cable en la punta tiene un conector que va conectado al transmisor. Y en la otra punta tiene un conector que va conectado al receptor, porque si no, no se puede conectar. O sea, no hay aire eso. O sea, en un sistema real siempre, por lo menos hay dos conectores, uno en cada punta del cable. ¿Sí? Si fueran antenas, hasta la antena, desde el transmisor, yo llego con un cable. Habrán visto que las antenas, obviamente la antena, entre antenas no hay cable, hay aire. Pero del transmisor hasta la antena hay un cable. Entonces un tramo de cable y después es aire, y después hay otro tramo de cable y después va el receptor. En realidad es más lío eso, después lo vamos a ver, porque hay ejercicios. Pero acá lo que tenemos que es importante es, en un sistema real, donde hay un transmisor, un receptor y un cable que los comunica, siempre tengo por lo menos dos conectores. Uno del lado del transmisor, uno del lado del receptor. Y si tengo conectores, los conectores atenúan. O sea, la señal que entra a un conector cuando sale, sale más chiquita, siempre. No hay conectores perfectos que tengan cero atenuación. Los conectores siempre tienen atenuación. Y según el conector que uso, tienen más o menos atenuación. Por eso vieron que acá aparece la norma. O sea, en nuestro sistema que teníamos la potencia del transmisor, atenuación en medio, sensibilidad del receptor, se agregan ahora la atenuación del conector 1 y la atenuación del conector 2. O sea, aparecen más atenuaciones, ¿sí? Que es lógico y natural. Por eso vieron muchas veces, bueno, muchas veces verso, pero en audio, los audiófilos, hay conectores que están bañados en oro, porque el oro tiene mejor conductividad que el cobre, por lo tanto, tiene menos resistencia, por lo tanto, los conectores bañados en oro presentan menos atenuación de la señal que los que son de cobre. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué los audiófilos pagarían 10 veces más un conector de audio. Para eso hay que tener atrás un amplificador que valga la pena también, porque si no, no tiene sentido. Si vamos a poner auriculares al celular, no vamos a poner conector de oro, pero digamos, la idea del oro sería esa, por ejemplo. Los conectores, según la forma, tienen mucho que ver la atenuación. Hay conectores que tienen mucho más, o sea, el mismo tipo de conector, pero de diferentes marcas, tienen distintas atenuaciones. No es lo mismo comprar un atenuador, un conector de coaxil marca Ampex, que comprar uno genérico chino. Las formas son las mismas, o sea, se arma de la misma manera, se conecta de la misma manera, pero el conector Ampex tiene menos atenuación que el chino. ¿Sí? Y eso tiene que ver, porque como la atenuación en el sistema hace que la señal se reduzca, me va a obligar a lo mejor a poner un transmisor que transmita más potencia, o a un receptor que tenga menor sensibilidad, o sea, mejor sensibilidad, ¿no? Que es menor valor. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula si agrego los conectores? Bueno, ahora la fórmula es como antes, nada más que agrego la atenuación de los conectores. La fórmula original era la potencia del transmisor es la suma de la atenuación del cable más la sensibilidad del receptor. Ahora es la suma de la atenuación del conector más la atenuación del cable más la atenuación del otro conector más la sensibilidad del receptor. Básicamente, todo lo que ponga acá en el medio que atenúa va sumado. ¿Sí? La ecuación es, la potencia del transmisor es igual a la sensibilidad del receptor más todas las atenuaciones que haya en el camino. O sea, con eso tenemos resuelto el problema, digamos. La fórmula más genérica sería esta. La potencia del transmisor es la sensibilidad del receptor más la suma de todas las atenuaciones que hay en el camino entre el transmisor y el receptor. Vamos a ver el ejercicio 2, que de esto trata en el trabajo práctico. ¿Sí? El trabajo práctico dice, tengo calcular la salida de una línea de transmisión de 100 metros, donde la atenuación del cable coaxial es de 5 dB cada 100 metros, y la potencia de transmisor que exista, la línea es de 0 dBm, se pierden conectores y empalmes 2 dB. Fíjense que acá no les da el valor de cada conector cuánto tiene de atenuación, ¿no? Lo que le pongo la nota acá. Muchas veces le van a decir, mira, la atenuación que provocan todos los conectores que hay en el sistema es de 2 dB. No hace falta que pongas uno por uno. A veces le dan de uno por uno, a veces todo. ¿Sí? O sea, es básico. Es decir, pasando en limpio esto que tenemos acá. La atenuación de la línea es de 5 dB cada 100 metros. Es lo que dice acá, ¿no? 5 dB cada 100 metros. Y la suma de todas las atenuaciones que meten los conectores y el empalme, acá hay un empalme, es de 2 dB en total. O sea, el conector es el que conecta el transmisor con un cable. El conector es el que conecta el receptor con un cable. Los conectores que conectan entre un cable y otro son empalmadores. O sea,
yo puse una línea coaxil, se me acabó el rollo coaxil y tengo que seguir, lo que hago es poner un empalme y sigo con cable coaxil. Cuando yo conecto dos cables entre sí, el conector que pongo entre los dos cables se llama empalme. Es un conector, pero se llama empalme. Entonces tengo el conector 1, el conector 2 y el empalme que conecta los dos cables. ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta. La atenuación que se provoca en la línea, si la línea es de 100 metros, es 5 dB cada 100 metros por los 100 metros que tiene la línea, que da 5 dB, obviamente, porque son 100 metros. Así que la atenuación por todo el cable que pongo en el camino es de 5 dB. La atenuación de todos los conectores y empalmes era de 2 dB. Así que la potencia del transmisor es la atenuación de los conectores y los empalmes, 2 dB, más la atenuación del cable, 5 dB, más la sensibilidad del receptor, que es 0 dBm. Así que es... Yo tengo la potencia del transmisor. Vuelvo acá para no confundir. Recuerden que yo tengo como dato la potencia del transmisor y quiero saber cuál es la sensibilidad mínima que tiene que tener el receptor para que esto funcione, ¿sí? Así que yo de esta fórmula despejo la sensibilidad. Cuando despejo la sensibilidad me queda la fórmula que paso todo al otro lado, ¿no? Es la potencia menos las atenuaciones, o sea, paso esto restando, entonces me queda la potencia del transmisor, que es 0 dBm, menos la atenuación provocada por los conectores de empalme, que es 2 dB, menos la atenuación de la línea, que es 5 dB, me queda 0 dBm, menos 2 dB, menos 5 dB, menos 7 dBm. Es decir, si yo voy a transmitir con 0 dBm de salida, y pongo un cable que atenúa 5 dB, y pongo 3 conectores que atenúan 2 dB, necesito un receptor que como mínimo tenga menos 7 dBm de sensibilidad para que el sistema funcione. ¿Sí? Quedó claro. Fíjese que sigue siendo sumas y restas, ¿eh? No nos vamos a salir de acá. Son sumas y restas. Y la fórmula es así de simple. La potencia, o sea, la potencia que sale del transmisor es igual a la sensibilidad del receptor más todas las atenuaciones que hay en el camino. Y hasta ahí llega. No hay más complicación que esto, ¿eh? Esto es lo que tenemos en el trabajo práctico. ¿Vamos a otro ejercicio? Vamos a complicarlo un poco más. Imaginemos que la línea... Imaginemos que no alcanza la potencia del transmisor para que reciba el receptor. Entonces yo digo, bueno, para que alcance hay que subir la potencia. Había muchas formas de subir la potencia, como dijimos, subo la potencia del transmisor, bajo la sensibilidad del receptor o pongo un amplificador. Vamos a decir, bueno, ponemos un amplificador. Si yo pongo un amplificador en el medio del sistema, para conectar el cable con el amplificador y otra vez con el cable hay que poner conectores. ¿Sí? Así que hay que poner un conector de entrada y un conector de salida. Y como el amplificador en su sistema electrónico, el amplificador tiene una sensibilidad de entrada, porque acá funciona, fíjense, en este tramo, en el tramo 1, el amplificador funciona de receptor. Lo que sale del transmisor se recibe en la entrada del amplificador. Por lo tanto, el amplificador para el tramo 1 es como el receptor. Entonces, la entrada del amplificador tiene una potencia mínima que se llama sensibilidad del amplificador. Y a la salida, el amplificador en el tramo 2 funciona como si fuera un transmisor. Por lo tanto, yo tengo una potencia de salida del amplificador que trabaja en este tramo. O sea, este sistema que tengo acá, cuando yo puse un amplificador, se transformó como si fueran dos de los que teníamos antes. Un sistema de comunicación acá, el sistema 1, y otro sistema acá, que es el sistema 2. En el sistema 1, la entrada del amplificador el amplificador funciona como receptor, acá. Y en el sistema 2, el amplificador funciona como transmisor. Por lo tanto, podemos llegar a hacer dos fórmulas. La fórmula del sistema 1 y la fórmula del sistema 2 por separado. Y después la juntamos, de alguna manera. ¿Sí? Muy bien. Acá les pongo todas las atenuaciones y cosas que tenemos. O sea, tenemos una potencia de salida del transmisor. Atenúa en el conector. Atenúa el cable. Atenúa el conector y llegamos a la entrada del amplificador que se llama sensibilidad. El amplificador agarra la potencia que tiene en la entrada, la amplifica y la pone a la salida. A eso se le llama potencia del amplificador. Hay una atenuación por el conector, una atenuación por la línea, el segundo tramo de línea,
una atenuación por el conector, y ahí llegamos a la sensibilidad del receptor, que es la potencia mínima que necesito para que esto funcione. ¿Sí? Esto es todo lo que interviene en este sistema que tiene un amplificador. Es decir, si volvemos a la misma idea, vamos a, no sé por qué no me puse uno acá, pero no importa. Vamos a hacer el primer tramo. El primer tramo es la potencia que sale del transmisor es igual a la suma de las atenuaciones, atenuación del conector 1, atenuación de la primer tramo de cable, atenuación del conector 2, sensibilidad del amplificador. Esta es la ecuación de este tramo, acá, usando el amplificador como receptor. Vamos a hacer el segundo tramo. En el segundo tramo, la potencia de salida no es más del transmisor, porque ahora es la potencia del amplificador. Pero la idea es la misma, la potencia de salida del amplificador es igual a la atenuación que tiene este conector, más la atenuación en el cable, más la atenuación de este, más la sensibilidad del receptor. Y ahí desarrollé las dos ecuaciones como si fueran dos sistemas de comunicación separados que tienen transmisor y receptor. ¿Sí? ¿Cómo relaciono la sensibilidad del amplificador con la potencia? Bueno, la relación que hay entre la potencia de entrada y salida del amplificador es la ganancia del amplificador. Porque la ganancia del amplificador es la potencia que tengo a la salida, si fuera en veces en forma lineal, dividido la potencia que tengo en la entrada. Pero, como estoy trabajando en forma logarítmica, la ganancia de un amplificador es la potencia que tengo a la salida menos la potencia que tengo en la entrada. ¿Sí? La ganancia de un amplificador, cuando trabajo en forma logarítmica, es la potencia de salida menos la potencia de entrada, que en veces era la potencia de salida dividida la potencia de entrada. Obviamente, si le aplico el logaritmo a una división, se transforma en una resta. Por eso acá aparece una resta. ¿Sí? Recuerden que, como yo, y esto es totalmente arbitrario, ¿no? La ganancia de un amplificador en forma logarítmica va a estar dada en dBs, aunque las dos partes que están trabajando están en dBm, ¿sí? Porque la ganancia era una relación de cosas entre entradas y salidas. Lo que pasa es que en el cálculo matemático, la división se transforma en una resta, pero no pierdan de vista que la ganancia en este caso va a ser dB, o sea, un amplificador no tiene de ganancia 5 dBm, tiene 5 dB de ganancia. Vamos al ejercicio para hacer la cuenta. El ejercicio 4 dice calcular la ganancia y la sensibilidad del amplificador necesario para que el enlace funcione correctamente. Recalcular para L1 igual a, o sea, para que funcione correctamente es, tengo los datos, y después dice, con estos datos, calcular qué amplificador hay que poner para que funcione. Después dice, recalcular si cambia la longitud del tramo 1 y el tramo 2. Porque, ¿dónde está el tramo original? Parece que me comí los datos, faltan datos acá, ¿no? Porque en el punto A los datos son L1 500 metros y L2 1000 metros, ¿no? Esperen que voy a ver el trabajo práctico. Para el siguiente L1, sí, falta eso, ¿no? En el punto A, dice calcular ganancia y sensibilidad del amplificador necesario para que el enlace funcione correctamente, y el L1 son 500 metros y el L2 son 1000 metros. Y los conectores tienen 0,25 dB cada uno. En el punto B dice, bueno, si cambio de lugar los L1 y L2, en 1500 a ver si cambia algo. Y en el punto 3 dice, sabiendo cuánto me dio la ganancia de amplificador, digo, ¿cuál pongo? Porque comercialmente se consiguen de algunos valores. ¿Sí? Tengo que corregir esto, me siguen, ¿no? Que están viendo el enunciado del PDF que dice que L1 es 500 y en el punto A, L1 es 500 y L2 es 1000. Y después me dan como dato genérico estoy usando fibra óptica para el enlace. Y la fibra óptica tiene una atenuación de 1 dB cada 1000 metros de fibra óptica. Y la atenuación de los conectores es de 0,25 dB cada uno. O sea, este es 0,25 dB, este es 0,25 dB,
este 0,25 dB y este 0,25 dB. Vamos a empezar con los cálculos. Si el primer tramo de fibra óptica es de 500 metros, la atenuación de fibra óptica de 500 metros es, la atenuación de la fibra es 1 dB cada 1000 metros, por 500 metros de fibra me da 0,5 dB, o sea, un tramo de fibra de 500 metros tiene una atenuación de 0,5 dB. Un tramo de fibra de 1000 metros tiene una atenuación de 1 dB. Obviamente, el doble de atenuación, ¿no? Si esta mide 500 metros de fibra, 0,5 dB, 1000 metros de fibra, 1 dB. La sensibilidad del receptor, que era 1 miliwatt, acá, fíjense que en los datos les dieron la sensibilidad del receptor 1 miliwatt y la potencia del transmisor 3 dB, menos 3 dBm. Acá ustedes tienen que decir si las cuentas las van a hacer en forma lineal o logarítmica. Si las cuentas las van a hacer en forma lineal, todo lo que esté en dB y dBm hay que pasarlo a veces y watt. Si la cuenta la van a hacer en forma logarítmica, todo lo que esté en watts y en veces, lo tienen que pasar a dBm y a dB. Esa decisión la tienen que tomar ustedes. Para mí normalmente es más fácil hacer las cuentas con sumas y restas. Pasar todo a logarítmico es más cómodo que pasar todo a lineal. Pero como le mezclaron los datos acá, lo que voy a hacer es agarrar esto que está dado en la escala lineal, 1 miliwatt, y la voy a pasar a escala logarítmica, a dBm. Entonces, la sensibilidad que está dada en forma lineal en 1 miliwatt, la voy a pasar a dBm. Entonces hago 10 veces el logaritmo de la potencia en forma lineal, 1 miliwatt, dividido 1 miliwatt, que era la norma para pasar a dBm, entonces me queda 1 dividido 1, que da 0, por 10 da 0, o sea, 1 miliwatt de potencia es 0 dBm en la escala logarítmica. O sea, si ustedes le dicen, tiene una sensibilidad de 1 miliwatt, es lo mismo que decir, tiene una sensibilidad de 0 dBm. Esa es la cuenta que acabamos de hacer. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos todos los datos necesarios para hacer los cálculos. La atenuación de este tramo de fibra es de 0,5 dB, este tramo de fibra es 1 dB, la sensibilidad es de 0 dBm, la potencia de salida del transmisor es menos 3 dBm. Tengo que calcular la ganancia de amplificador. Vamos a hacer los cálculos. Acá estamos otra vez con el ejercicio que vamos a hacer y empezamos a hacer los cálculos. La potencia del transmisor es igual a la atenuación de este conector, más la atenuación de la fibra, el primer tramo de fibra, más la atenuación del segundo conector, más la sensibilidad del amplificador. Como tenemos el dato de la potencia, la atenuación esta, despejamos la sensibilidad del amplificador. Entonces la sensibilidad del amplificador me queda como, pasamos todo esto restando, ¿no? Paso esto restando, y me queda. La sensibilidad del amplificador es la potencia del transmisor menos la atenuación del conector 1, menos el tramo de atenuación del tramo de fibra 1, menos la atenuación del conector 2. Haciendo las cuentas, menos 3 dBm es la potencia, menos 0,5 dB esto, menos 0,5 dB el tramo de 500 metros, menos 0,25 dB este conector, me da menos 4 dBm. Es decir, la sensibilidad del amplificador, la potencia que le llega al amplificador es menos 4 dBm. Es decir, mando menos 3 dBm, llegan menos 4 dBm después de pasar por estas atenuaciones. Por otro lado, la potencia de salida del amplificador, si hago la fórmula, es igual a la atenuación de este conector, más la atenuación de este tramo de fibra, más la atenuación de este conector, más la sensibilidad del receptor. ¿Bien? Atenuación conector 3, más tramo de fibra 2, más atenuación del conector 4, más la sensibilidad del receptor. Así que es 0,25 dB este, más 1 dB de atenuación de 1 kilómetro de fibra, más 0,25 dB de este conector, más la sensibilidad del receptor que era 0 dBm. Así que la potencia de salida del amplificador es de 1,5 dBm. Es decir, a la entrada del amplificador yo tengo menos 4 dBm y a la salida necesito 1,5 dBm. Y acá viene la duda es, ¿qué ganancia tiene que tener el amplificador para que si yo le meto menos 4 dBm tenga 1,5 dBm de salida? Y ahí vamos a hacer el cálculo de ganancia. Ganancia es potencia de salida menos potencia de entrada. 1,5 dBm menos 4 dBm me da 5,5 dB de ganancia. Es decir,
Si me llegan menos 4 dBm y necesito que salgan 1,5 dBm, necesito un amplificador que tenga una ganancia mínima de 5,5 dB. Le digo mínima porque si pongo un amplificador de 6 dB, mejor, amplifica más, tengo más potencia de salida. Al receptor le va a ser más fácil entender lo que está llegando. Y si le pongo 10 dB, mejor todavía, un amplificador de 10 dB tiene mucha más potencia de salida, por lo tanto tengo mucha más potencia de llegada al receptor, va a andar todo bárbaro. Pero esta ganancia que calculamos es la mínima ganancia que necesita el amplificador para que el sistema funcione. Y de ahí podemos ir a la parte B, que dice recalcular cambiando los valores de los tramos de fibra. O sea, si en lugar de ser 500 este tramo y 1000 este tramo, le pongo 1000 a este tramo y 500 a este tramo, ¿cambia algo? Vamos a ver. Las atenuaciones son las mismas, ¿no? De un kilómetro de fibra es 1 dB y 0,5 dB, nada más cambian en las fórmulas, porque ahora el tramo 1 de fibra es el más largo, así que acá tengo más atenuación, así que fíjense que, para que vean esto. Antes con 500 metros de fibra al amplificador le llegaba a menos 4 dBm. Con 1 kilómetro de fibra al amplificador le llega menos potencia, por supuesto, como hay más atenuación por culpa de la fibra, en lugar de llegarme en menos 4 dBm de potencia, me llegan menos 4,5 dBm. Pero, como este tramo es más corto, al receptor le llega más potencia que antes cuando salía del amplificador. Entonces, si yo calculo la ganancia, me da la misma. O sea, si yo doy vuelto las tramos de fibra, el amplificador que voy a usar es el mismo. O sea, no importa, básicamente la conclusión del punto B es, no importa dónde pongo el amplificador dentro de la línea, o sea, si lo pongo al principio, en el medio, al final, el amplificador que pones es el mismo. O sea, yo sé que para llegar de este transmisor a este receptor, en algún lado hay que poner un amplificador de 5,5 dB. ¿Dónde pongo un amplificador? Da lo mismo. Normalmente se pone en el medio, pero se puede poner en cualquier lado. O sea, este recálculo está hecho para esto. Cuando yo voy a poner un amplificador, cuando necesito poner un amplificador para que la línea funcione, no importa dónde pongo el amplificador, la línea va a funcionar igual. Es decir, si pongo un amplificador al principio, al fin, en el medio, no importa dónde pongo la línea, el amplificador que le pones es el mismo. El cálculo de la ganancia que necesita como mismo amplificador da igual, no importa dónde esté ubicado el amplificador. El punto B lo que está haciendo es eso. El punto C les preguntaba, si yo puedo comprar solo amplificador de 3 dB, 6 dB y 9 dB, ¿cuál elijo? Y si el amplificador tenía 5,5 dB de ganancia mínimo, obviamente elijo el de 6 dB. Podríamos elegir el de 9. El de 9 andaría mejor, pero es más caro. Si vale lo mismo, conviene poner el de 9, porque cuando más potencia de salida tengo, más fácil que todo funcione. Porque con el de 6 dB estoy justito porque tengo medio dB extra de ganancia. Si por algún motivo empeora la atenuación de la fibra porque se metió ruido por algún motivo, por ejemplo, o el conector hizo un falso contacto y atenúa más de lo que debería atenuar, rápidamente con 6 dB tengo un 0,5 dB de margen, lo puedo perder. Si el de 9 dB vale lo mismo que el de 6 dB, conviene poner el de 9 dB porque tengo mucho más margen, porque si pongo el de 9 dB tengo 3,5 dB más de lo necesario. Por lo tanto, esto va a funcionar bien, no importa que se meta ruido, tenga más. Acá está explicado eso. ¿Está? Cuestiones de por qué conviene el 6 dB. Si vale lo mismo que el de 9 dB, porque digamos, en el fondo todo se reduce a la cuestión económica. Si el de 6 dB vale lo mismo que el 9 dB, yo pondría el de 9 dB porque me da mucho más margen para los errores que se pueden cometer. Si no vale lo mismo, lo más lógico es elegir el de 6 dB porque es el que me sirve, que es más, el que recién está más grande del que yo necesito como mínimo. Esto va a aparecer en algún ejercicio, ven que dice, en los enlaces reales siempre se considera un factor de margen de diseño, van a aparecer en la forma como FD. El margen de diseño es una atenuación extra que se agrega en el sistema en forma ficticia. Digo, bueno, mira, todo el sistema tiene una atenuación de 1 dB. Por las dudas, le agrego un 10% más de atenuación. ¿Sí? O sea, si yo por cálculo me digo, mira, la fibra más los atenuadores me te dan 1 dB de atenuación. Bueno, agrego un factor de
diseño, que es un margen de error que me permito por si las cosas no son como dice el manual del fabricante, y digo, tengo 10% más de atenuación. O sea, si la atenuación me dio 1 dB, digo, bueno, le agrego 0,1 dB extra, por las dudas, porque por ahí el fabricante de la fibra me dijo que la atenuación de la fibra es 0,5 dB cada 1 kilómetro. Pero esa es la fibra original y no la copia china o la que me llega de segunda o tercera calidad en Argentina. Entonces yo uso ese dato, por ahí no funciona. Así que para cubrirme de todo eso que puede pasar, el conector es genérico, la fibra es de segunda calidad, está mal armado el conector, cuando fue a armarlo, el operario que lo armó no lo armó bien y entonces tiene más atenuación. Por las dudas, en cualquier enlace real se considera un factor de, o un margen de diseño, que es un factor de diseño que es, agrega una atenuación por las dudas, 10, 20% más de lo que me da el cálculo teórico, para estar seguro que cuando voy y armo las cosas funcionan. Porque si no voy y armo con las cosas reales y no funciona, por más que los cálculos también. En algunos de los ejercicios del trabajo práctico les va a aparecer considerar un factor de diseño de tanto valor. El factor de diseño no es ninguna complicación. En la ecuación se agrega como si fuera una atenuación extra. O sea, ustedes tenían, en la ecuación tenían que la potencia es igual a la suma de todas las atenuaciones más la sensibilidad. Bueno, la suma de todas las atenuaciones más, el factor de diseño es una atenuación extra. Aparece en la fórmula como una suma extra de una atenuación. Nada más. Bueno, todo por hoy. No sé si hay dudas, consultas. ¿Arrancó? ¿No arranca? Se puso en modo bajo consumo. Esperen que no está arrancando la cámara, si los ven. Ahí arrancó. Ahí está. Bueno, dudas, consultas, si ahora se les ocurre algo bien, si no, en cualquier momento me mandan un mensaje por la plataforma, me mandan un mail, en las semanas se los contesto. Hagan el trabajo práctico,